Yeah, todos somos caminantes en constante movimiento. Somos caminantes, siempre constantes, vida positiva, puro pa' adelante, metiendo el esfuerzo y corazón, saliendo arriba, es otro escalón, un día más lleno de vigor. Hoy voy a romper mi zona de confort, hoy voy a mostrar todo lo que soy, siempre crecimiento es de evolución, y voy para arriba buscando la cima, tengo cualidades, tengo la autoestima, lo voy a lograr, es hora de andar, sé que en el camino los voy a encontrar. Le agradezco enormemente la oportunidad de poder compartir con usted. Vamos a estar transmitiéndola este miércoles en todas las plataformas, entonces muy contento y agradecido. Excelente, acá disponible para ustedes, para guiarlos, orientarlos bajo la luz de la Torá y contar un poco de nuestra experiencia. Perfecto. Primero quisiera contextualizar a la audiencia. Estamos contando con el que yo considero mi mentor. Tuve la fortuna de coincidir a través de su contenido en redes sociales hace un par de años y desde entonces he podido aprender junto con él a través de toda la sabiduría que nos comparte por diferentes medios, desde Facebook, YouTube, con cursos que constantemente está publicando y también la oportunidad de poder tener una sesión personalizada donde poder atender mis preguntas, recibir consejería y demás. Entonces, esto creo que nos lleva a entender un poquito en sí de algunas de las muchas funciones que tiene usted dentro de lo que se dedica, que es ser un rabino judío ortodoxo, ¿verdad? Entonces, quisiera que empecemos esta plática, Rabí, que nos comparta un poquito cómo usted conectó con esta vocación y en sí, ¿qué es un rabino? Más que una vocación, y acá es una buena oportunidad que me das, Alfred, para poder esclarecer. La misma terminología o aproximación o ideas que uno podría tener con diferentes personas de diferentes religiones no se aplica necesariamente al judaísmo. El judaísmo es una práctica milenaria, es la práctica de la Torá para los hijos de Israel, y por hijos de Israel entendemos aquellas personas que nacieron de madre documentada judía o culminaron un proceso de integración comunitaria o conversión al judaísmo. Consecuentemente, uno de las profesiones, de los roles que ocupa la dirigencia comunitaria es el rol de rabino. La palabra rabino viene del hebreo rabí, que significa maestro o distinguido, y tiene una función variada. En primer lugar, la expertise del rabino es determinar y establecer la ley judía para los judíos y la ley no ágida para los no ágidas, obviamente que en términos generales, porque esto es como si fuera una profesión liberal, como donde uno estudia y se gradúa y después tiene diferentes especializaciones. Básicamente un rabino es un dirigente, un director comunitario de la comunidad judía que tiene las funciones de organizar todas las partes de una comunidad judía, desde la parte administrativa, edilicia, la dirección de los oficios y los ciclos de pasaje, nacimiento, fallecimiento, casamiento. También la enseñanza de la Torá, la ley, la indicación de la ley en todos sus niveles. Y esto es el título general. Se estudia en una yeshiva, seminario rabínico, donde se estudian diferentes tópicos como pensamiento y filosofía judaica, el monoteísmo de la Torá, historia judía, hebreo, Talmud, Midrash, las tradiciones rabínicas milenarias que dan como función y plataforma la posibilidad de enseñar, aplicar y organizar, junto con otro tipo de prácticas profesionalizantes concretas en diferentes comunidades judías, y el rabino, una vez que culmina sus estudios, es examinado y es ordenado o graduado. En mi caso, yo hice mis estudios 5 años en la Yeshiva, seminario rabínico de Chabad Lubavitch en Buenos Aires, luego 3 años en el mismo seminario, pero en Tzfat, en Israel, de Chabad Lubavitch, pero en Israel, en la ciudad de Tzfat, y ahí me gradué hace 30 años, y desde ese entonces estoy oficiando como ejerciendo mi profesión de rabino en instituciones, por un lado de Chabad Lubavitch, 10 años en Buenos Aires, en diferentes centros. Después, en el Templo Paso, que no es el movimiento Chabad Lubavitch, es un movimiento judío ortodoxo, sino otro movimiento judío eh, ortodoxo ya centenario, es una de las sinagogas más grandes de Sudamérica, y paralelamente desarrollando la tarea de
difundir los manantiales de la luz de la Torá y organizando el movimiento Noágida, o sea, el movimiento de personas que sin ser judías quieren tener inspiración, guía y orientación de acuerdo a las indicaciones que la Torá le da a las personas que no son judías, se llaman Noágidas o hijos de Noé, a través de diferentes plataformas como canales de YouTube, Facebook y nuestra web noagidas.org y mi canal y mi página Luz de la Torá, donde no solamente tiene una acción virtual, sino presencial, donde hacemos actividades presenciales, educativas, asistenciales, de acción social y de ayuda social, y también de orientación guía y formación, orientación tanto personal, individual, familiar, en diferentes aspectos que la gente necesite, apoyo espiritual, guía y orientación. Básicamente eso es lo que me dedico. Tengo 50 años, estoy casado hace 24, tengo 4 hijas, ya adolescentes y adultas, y nací y me crié dentro del marco de la comunidad judía practicante en un vecindario clásico, el vecindario de Once de la ciudad de Buenos Aires, digamos, quizás es el vecindario, la zona donde mayor cantidad de judíos practicantes hay en toda Latinoamérica. Excelente, gracias porque nos está dando no solo un contexto, sino también llevando un poquito a conocer esta integración comunitaria que ustedes constantemente con su liderazgo están implementando, ¿verdad? Algo que la audiencia creo que es importante que tengan puntualizado es que no hay muchos judíos realmente, que ahorita me gustaría que nos compartan un poquito sobre esto. Entonces es bien importante que los pocos que hay y que en este caso están distribuidos en países como Argentina, como Estados Unidos, que son las mayores congregaciones fuera de Israel, que pues tengan lo que necesitan para llevar una vida judía, ¿cierto, Ravi? Hablamos de temas de servicios como la mikve o el baño ritual, el cementerio judío, que tengan para poder llevar a sus hijos a una escuela que enseñe los valores de la Torá, todo eso. Entonces es muy importante que la gente lo empiece como a visualizar, porque al hablar del judaísmo no solamente estamos hablando del tema religioso como tal, o ceremonial más bien, para hacer la distinción, hay también, como usted lo puntualizaba, un tema legal que llevar a cabo, ¿cierto? Es correcto, y quisiera puntualizar sobre la palabra judíos o judaísmo. Estamos hablando de que el antiguo Israel, que está bíblico, de ese antiguo Israel se preservó generación tras generación a través de prácticas, no solamente de fe, sino principalmente de un modo de vida muy determinado, con normas estrictas y muy documentadas en todos los que abarcan todos los aspectos de la vida, no solo el aspecto ritual, sino el aspecto matrimonial, comercial, nacional, en todo tipo de aspectos codificado. De ese antiguo pueblo de Israel, el remanente que quedó es 3 de las 12 tribus, Yehudá y Binyamin, la tribu de Judea, que es la mayoritaria, 90%, y los que culminan la conversión al judaísmo pertenecen a la tribu de Yehudá. Después, 10% de la tribu de Leví, y ese pueblo que se puede hilvanar y hacer la trazabilidad, no solamente con libros, sino principalmente con todo tipo de documentación arquitectónica, edilicia, de todo tipo, histórica, ni que hablar. De eso es lo que hay. Hay pocos judíos en el mundo en general, solamente 0,2% de la población mundial, que son personas de identidad espiritual judía. El 80-82% de ese porcentaje, que son 16 millones de israelitas, no hay más, en 8.000 millones de ciudadanos generales. El 80% de ellos está distribuido entre Estados Unidos e Israel y el resto en todos los países. En Latinoamérica, desde México hasta Argentina, hay solamente 625.000 judíos, en una población general de 625 millones, es decir, 1/1000. Dentro de eso hay algunas concentraciones judaicas, como por ejemplo, bueno, Argentina, Brasil y México, que hay, digamos, concentra la mayor cantidad, y el resto de países menos. Para la práctica judaica, el judaísmo siempre fue una práctica. Judaísmo es la identidad espiritual y la práctica, el sistema de vida que la Torá ordena para los hijos de Israel. Y la misma Torá tiene otro sistema que en algunas cosas es similar y en algunas cosas muy diferente para los que no son hijos de Israel. O sea, la misma revelación divina en el Sinai da dos sistemas: para los israelitas, por un lado, que tienen un rol especial en el concepto de las naciones, y para aquellos que no son israelitas.
Ambos tienen un pacto, el pacto de Sinai o el pacto del arco iris, pacto noágida, con normas específicas, pero no es el mismo pacto. Somos equivalentes ante Dios, valemos lo mismo, pero no somos iguales. Como varón y mujer, que tampoco son equivalentes, pero no son iguales. Tiene que ver con el rol singular que tiene el pueblo de Israel. Dentro de eso, la experiencia del judaísmo es una experiencia colectiva, grupal, que se puede practicar judaísmo solo donde hay judíos practicantes, guiados bajo un rabino, en organizaciones, no en otro lugar, y con una serie de insumos y servicios para dar lugar a esas prácticas. Escuelas judaicas organizadas bajo una currícula especial que solamente participan judíos practicantes, el desarrollo de la comida kosher, la comida apta para el pueblo de Israel, cementerios que se llaman panteones específicamente con normas específicas para eso, y baño ritual, mikve para las mujeres, en este caso casadas, y de determinadas normativas que solamente se dan en los conglomerados de judíos observantes que viven en determinados vecindarios y ciudades de alguna parte. Fuera de eso, no hay judaísmo posible y no hay práctica judía posible. Que una persona sea judaica demostradamente, porque acá hay un error, la gente piensa como adscribo, mucha gente no judía, cae en el error de decir, bueno, como si soy cristiano, adopto la fe cristiana, si veo los valores o los principios o los fundamentos de la fe judía, soy judío, no, no es un error. ¿Quién califica al judío o no? Lo tiene que indicar un rabinato. Cualquier persona que es judío fácilmente demostrable porque tiene documentación. Al que le cuesta demostrar que es judío, seguro que no es judío. No pasa nada, tiene otro sistema en la Torá, pero judío no es. El hecho de que una persona sea judía no quiere decir que uno practique el judaísmo, y si no practica, tiene un estilo de vida similar al que no es judío, o sea, no es un modelo y ejemplo. Y segundo, el que practica no necesariamente sabe enseñar y guiar a una persona, ni judía ni no judía, porque se requiere un arte, una experticia, una profesión específica, y de eso se trata la profesión rabínica, que tiene orientación, guía y especialización a enseñar el judaísmo a personas no judías, o a enseñar las leyes universales de la Torah, el noajismo, la ley de Noaj, a no judíos. Una expertise, no cualquiera lo puede hacer, tiene que ser personal, autorizado, específico, autorizado por instituciones y grandes cuerpos rabínicos que son los que ordenan, guían, controlan a los rabinos. Y ahí es algo muy interesante lo que nos comenta, porque cabe recalcar que a la diferencia de la mayoría de las religiones, el judaísmo no es proselitista. Y usted lo acaba de decir perfectamente. Hay dos maneras de vivir como ser humano, de acuerdo a lo que el Creador nos designó, seas hijo de Israel o seas hijo de Noé. De ahí viene el término noágida, que somos las otras naciones, vaya. Entonces sí es importante recalcarlo porque hay mucha gente que a lo mejor escucha esto o ya lo ubica usted por redes sociales y se siente como eh, simpatizante de las enseñanzas que usted nos comparte, y a veces nos cabe esa duda, ¿no? De que entonces quiere decir que me debería de ser judío, y no se trata de eso, se trata de que aprendamos y que lo podemos llevar, como usted lo comenta, lo más importante al final de cuentas es a la práctica, y que esa práctica genere un impacto positivo en tu vida, en tu familia y en tu comunidad. Por supuesto, el primer paso es asumir, comprender que tanto la terminología, la jerga que se utiliza en el judaísmo, como las ideas son absolutamente diferentes a las cuales se aplica a cualquier otra religión. Por tanto, aproximarse a las ideas judías como uno, o al modus operandi de la comunidad judía, como uno se acercaría a otros, es un error. Entonces, pensar que el rabino es una especie de sacerdote, nada más que viene a explicar lo hebreo, es un error, y eso la gente piensa. Lo mismo, si otras religiones son proselitistas, es decir, llaman a convertirse a su religión, el judaísmo no es así. No quiere decir que el judaísmo y la Torá no tengan, judaísmo y Torá en este caso es lo mismo, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Porque la misma Torá, en el mismo libro de Deuteronomio de 17, indica que solamente los sabios de Israel pueden aplicar y decir qué dice la Torá para cada caso. No es que cada uno lo puede tomar y menos un lego a decir lo que le parece. Esto no funciona así, es algo mucho más serio, ordenado, prolijo, y hay antecedentes históricos, bibliográficos, prácticos, testimoniales de millones de personas de más de 100 generaciones, generación tras generación documentada qué hicieron, qué no hicieron y cómo se estableció la ley con una jurisprudencia que llega hasta el Sinai en forma documental. Por eso es llamado el pueblo del libro. Entonces, en primer lugar,
las personas que se quieren acercar al mensaje universal de la Torá sepan que hay un mensaje universal de la Torá. No quiere decir ser judío, quiere decir otra cosa. La persona cualquier persona puede ser judío, sí, cualquier persona puede culminar, subrayo, culminar un proceso de conversión al judaísmo, en ese caso será judío, antes no. Pero no es lo que la gente generalmente piensa, que es asumir una fe. No tiene que ver con asumir una fe solamente, sino principalmente cambiar un estilo de vida absolutamente, ni acoplarse, integrarse a la comunidad judía practicante donde está. Pero Rabino, en mi lugar no hay comunidad judía, claro. Quiere decir que en tu lugar te va a ser muy difícil hacerlo, pero tampoco tiene sentido. Primero todo explorar cuál es el mensaje que la Torá y las prácticas y el sistema de vida que la Torá tiene para los no judíos. Esto que una misma identidad espiritual, que un mismo libro sagrado y la tradición tenga dos mensajes diferentes sin que exija volverse parte de uno, es un mensaje absolutamente, en primer lugar, habla de la pureza y la honestidad del mensaje. Y segundo, que cada uno tiene un rol en el concierto de las naciones. Entonces, en la tradición se nos cuenta que hay 70 naciones primordiales, es decir, es una forma de decir que cada persona, de acuerdo a cada tradición cultural, país donde vive y familia al cual pertenece, todos se conectan de alguna forma a las 70 nietos en realidad de Noaj, de Noé, y su familia, que fueron el remanente después del diluvio, y ahí Dios selló un pacto con toda la humanidad de normativas específicas para el desarrollo y la preservación de este mundo, de la sociedad y de las personas, para que saquen el mayor potencial, y de eso, en primera instancia, habría que las personas acercarse a investigar. Después que se hace esto, estudia varios años y practica varios años, y sin embargo quiere integrarse a la comunidad judía, pues deberá tomar sesiones de consultoría y asesoramiento con un rabino experto para que le indique el camino de cómo hacerlo. Lo que sí no tiene sentido es ver sin ningún criterio, tomar contenidos de internet y descargar libros y hacer prácticas y copiar y pensar que eso es judaísmo. No, eso no es nada válido, es lo que la persona inventa. De eso no hablamos de algo serio. La persona quiere descubrir su mensaje espiritual de la Torá en tanto no judío, tanto no ágida, hijo de Noé, tiene la posibilidad, tiene que estudiar en grupos con un rabino a cargo. Si no, quiere ser judío, lo mismo, pero no inventos de sincretismos internéticos que Frankenstein. no llevan a nada, es fantasía absoluta. Sí, y aparte que, como usted lo comenta, hay un gran legado espiritual esperándonos a las demás naciones por descubrir y que también eso es bonito cuando lo podemos recibir y lo podemos también traducir a nuestro entorno, a nuestra cultura y eso lo enriquece más. Entonces, ahí yo quisiera partir a un punto también me parece muy esencial y es, vivimos en un mundo, Rabino, donde lo vemos ahorita sobre todo con los jóvenes que están obsesionados con el chat GPT y hasta presumen que es el nuevo psicólogo y su mejor amigo, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención es que en estos días hice un curso de ciberseguridad en la empresa donde laboro y decía algo que yo no lo había visualizado. Decía, tienes que tener en mente que ChatGPT o la inteligencia artificial que estés usando está basada en lo que encuentra en Internet. Y eso no es un filtro suficientemente importante. Al final de cuentas, a lo que voy con todo esto es que vemos que en los medios de comunicación, ahora espero que todos estemos conscientes de la inteligencia artificial, que mucha gente lo toma como que fuera la verdad absoluta, las redes sociales, vemos que todo el mundo está dando opiniones o está dando por sentado cosas como si fueran la verdad absoluta y no es así. En cambio, tenemos eh, los que creemos en la Torá, en el Creador, tenemos una verdad que si bien tiene ciertos niveles de interpretación, pero es una sola y que no importa de qué nacionalidad seas, si seas hijo de Israel o hijo de Noé, de verdad te bendice, de verdad te impulsa, te confronta contigo mismo, te ayuda a ser mejor persona. Y quisiera saber su opinión de esto, porque creo que ahorita lo acaba de decir usted, vemos que mucha gente toma de aquí y de allá y hace sincretismo o combina diferentes religiones, dogmas y termina siendo algo que no tiene pies ni cabeza. Entonces, En quisiera, realidad hay una falacia de proximidad, porque es próximo tocar el teléfono y eso es una comodidad, es falacia de proximidad, porque está cerca, lo hago. Las herramientas son positivas o negativas, buenas o malas, de acuerdo a cómo uno lo utilice.
Pero eso no reemplaza, uno, la consulta profesional cuando una persona quiere algo específico, y menos reemplaza la adaptación a cierto público que no es conocedor. Acá hay varios filtros. En primer lugar, ahora, esto no es inocuo. Muchísima gente cae realmente en peligros hace algunos minutos. Una persona que me pidió un asesoramiento sobre convencer al judaísmo, por no dejarse guiar, hizo una práctica por una persona que es inescrupulosa, no era judía, era una estafa absolutamente, que se hizo singular, que era judío, que era rabino, todo eso en un lugar donde hay judaísmo. Resulta que 3 hijos de él, uno hijo se ahogó en un lago porque hizo como una especie de inmersión y murió. Otras personas quedan realmente muy traumadas psicológicamente y estafadas y muchas cosas porque entran en sectas. Cuando la persona entra a un entorno pseudo espiritual, viene con inocencia. Está prohibido ser inocente esto. Hay que investigar con espíritu crítico de quién toma enseñanza, quién lo respalda, de dónde salió, qué tipo de enseñanzas y qué tipo de prácticas se hacen ahí para saber que uno está yendo en un camino moderado y regulado. Detrás de la pantalla hay una vida. Cuando a una persona le duele una muela o tiene arritmia, no va a ChatGPT o lo que sea, va directamente al médico. Acá también, absolutamente. Tiene que ir a los profesionales de Torah para sus consultas o para obtener orientación. De eso se trata. No cualquier personal que se diga que es apto por ahí, está lleno la red. De hecho, la inmensa mayoría de Internet es algo, respecto al judaísmo, es algo falso. Tiene que investigar no por lo que la persona dice, sino por otros. Investigar trayectorias, si esa persona existe, si tiene participación comunitaria, arrancando que si en el lugar donde la persona se exhibe no hay comunidad judía, no hay donde pasar, es todo falso. No hay que ser inocente acá. Esto solamente habla del prestigio que tiene la Torá, porque cuando alguien generalmente se imita lo que vale, lo que no vale no se imita. Imagínense en el mundo de las monedas. Se imitan algunas monedas, se falsifican diferentes monedas, pero la moneda que tiene poco valor no se falsifica. De hecho que hay tantas falsificaciones y simulaciones de pseudo judaísmo en Internet, te das cuenta que el judaísmo es auténtico. Pues si no, no veía tanto que lo quieren imitar. Sí, es muy Y de cierto. hecho, hay muchos pastores que se disfrazan o pseudo maestros de rabinos, pero ningún rabino que se disfraza de pastor. Es increíble. ¿Qué quiere decir? Que te das cuenta qué es lo auténtico y qué es lo falso. Entonces la persona no tiene que dejarse llevar por espejitos de colores, sí utilizar los medios de Internet para contactarse con las personas auténticas. Es otra historia. Eso sí, pero no dejarse llevar por la falsa autoridad inteligencia artificial no es tal, son algoritmos que predicen, nada más que eso, pero se alimentan de lo que la persona les da. Entonces, son herramientas importantes, pero hay que ponerle freno a eso. Y hay que saber cómo usarlas. Le sirve al que sabe usarla, al que no sabe usarla no le sirve. Es más, le puede ser peligroso. Igual que un bisturí, le sirve al que es cirujano, al que no es cirujano no le sirve, va a dañarse. Entonces, hay que ir con mayor seriedad, con mayor responsabilidad a utilizar estas herramientas. Y no porque esté accesible a la mano, confiar en ella y entregarse. Totalmente de acuerdo. Aquí quisiera pedirle, eh, desde su experiencia, consejos para personas que estén atravesando situaciones complicadas, situaciones de cambio en sus vidas. ¿Qué les podría recomendar para fortalecer su fe, para poder sobrellevar ese proceso tan difícil, un duelo? Hay varias cosas. En primer lugar, depende de qué origen sean las cosas difíciles. Están las cosas realmente regulares y comunes que pasan en una vida. Una vida de 80, 100 años incluye muchos aspectos, desde sufrimiento, pobreza, carencia, miseria y soledad, hasta momentos de gozo, compañía, éxito y riqueza. Todo pasa en una vida. Entonces, en primer lugar, que pueda ayudar, buscar ayuda con profesionales psicoanalíticos, psicológicos, con un rabino, para determinar si lo que está viviendo es algo de lo que la mayoría de vida vive. Entonces, en ese momento hay que ayudar a transitar, pero no cambiar, porque es algo que la persona tiene que vivir. Cuando hablamos de un duelo, entonces, hay ciertos pasos que puede seguir, tanto del punto de vista espiritual, daría por una serie de clases al respecto, pero hay mucho para hacer.
Pero en primer lugar, el acompañamiento de la Torá y del mundo rabínico al respecto es acompañar en los diferentes ciclos, sabiendo que el duelo tiene al menos 5 fases, empieza y termina, tiene que vivirlo, es algo natural vivirlo, evitar que suceda solamente va a ser que se acumule eso y puede llegar a traumas más adelante, sino que en el momento que lo vive, tiene que pausadamente empezar a vivir las diferentes fases. El mundo de la Torah lo puede acompañar en diferentes fases hasta que logra salir del duelo. El duelo empieza y termina, pero es algo que esa es la vida. Hay vida. Si hay vida, hay eso. Y no caer en falsos predicadores o todo tipo de personajes que intentan lucrar o intentan engañar a las personas y estafarlas diciendo que a él le pasa algo que a nadie le pasa. No, todas las personas vivimos duelo. Y el duelo es algo natural de la vida, hay que saber cómo transitar. Y es algo dentro del paquete, no que le pasa a él específico, le pasa a un montón de personas. Y así como otros lograron canalizar de una forma y sublimar el tema, así también lo puede hacer con la ayuda profesional específica. Pero justamente lo que hacen las falsas religiones, lo que hacen estos falsos predicadores o estafadores, es abortar ese proceso natural o de guía racional y sensata y decir, no, a vos te pasa algo extraordinario, te pasa, tenés alguna brujería, tenés algún mal de ojo, te hicieron un trabajo de hechicería. No, te pasa lo que pasa a las personas. También tiene que haber alguien honesto que le diga la verdad a las personas. Cuando las personas vienen, por ejemplo, con problemas donde no encuentra pareja o no tiene trabajo, muchas veces hay que decirle, mira, no encontrás pareja porque no buscas pareja en el lugar correcto. O no tenés trabajo porque sos inútil, no sabes trabajar. Si sabes trabajar, tu trabajo no es requerido en ese lugar. Y no decirle que tiene algo mágico que le vamos a cambiar con algo. Y las plegarias y los rezos sirven, pero para algo, no para todo. Y lo que una persona no va a romper su inercia y va a cambiar en sí, eso la plegaria no lo va a cambiar. Obviamente que es mucho más, rabino, deme una plegaria y ya está. Esto no funciona así. No es como en el mundo de otras religiones que le dan dos, tres cosas, una fórmula mágica, como un chamán, y listo. Esto no es otra cosa diferente. Hay partes que la persona hay que confrontar contra su propia inercia y decir lo que tiene que hacer. Hay partes que sí se puede hacer. Depende de cada caso. Pero en términos generales, lo primero es identificar si lo que está viviendo es algo extraordinario o es algo que sucede en las personas. La inmensa mayoría de los temas, porque la gente dice es un drama, un tema de fe, ¿no? Un tema de un desafío de la vida. No, todas las cosas que todas las personas viven. Nada más que a él le tocó vivir ahora en este contexto, y a otro le tocó vivir, o le va a tocar vivir, o ya lo vivió, o en otro contexto, pero todos vivimos en la mayoría de las cosas más o menos similares. No hablamos de casos extremos, no hablamos del problema de las personas. Excelente, excelente. Tenemos aquí, ahorita tocó un tema que creo que hay mucho revuelo en redes sociales, que es la pareja. Tanto el buscar pareja como el tema de cómo crear una pareja saludable, un matrimonio exitoso. ¿Qué consejos nos puede dar en estas áreas? En primer lugar, si algo es alabado el pueblo de Israel es por formar parejas y familias exitosas y duraderas. Y por algo del pueblo judío se puede decir muchas barbaridades, pero menos que son tontos. Tontos no son. Eso hay un consenso absoluto. Y hay la tradición de 3000 años que generación tras generación se forma esto. Entonces, lo primero es que investiguen la vasta biblioteca judaica específica, que hay cientos de libros para orientarse tanto de una cosa a otra cosa. Esto es en primer lugar. Hay mucha literatura específica al respecto, con llaves y claves para nuestra generación. Que empiecen a investigar de qué se trata. Esto es en primer lugar. Segundo, la inmensa mayoría no encuentra pareja porque no busca pareja, porque tampoco sabe lo que quiere y tampoco quiere pareja. Cuando hablamos de pareja hablamos de la palabra compromiso de convivencia. Sacando el 99% de las personas que voy a ver, quiero a alguien que... No. Si hablamos de pareja es un compromiso de convivencia. O sea, lo que la persona tiene que preguntarse antes de buscar pareja es ¿qué está dispuesto él a conceder, a ceder? Y si está dispuesto a convivir con alguien que es absolutamente diferente que él por el solo hecho que es este varón y esta mujer. Mucha gente, si hace un balance, dice, no, no quiero renunciar a mis caprichos, no quiero adaptarme a otro que es diferente con sus gustos, sus placeres, no quiero. Está muy bien. Pero lo primero es que si realmente sabe lo que está diciendo o quiere o aspira o tiene otra imagen.
a partir de, a partir de que la persona dice sinceramente quiero convivir con alguien, y convivir implica no solamente lo positivo de convivir, sino también saber que uno va a convivir 24 horas con alguien que es absolutamente diferente, que tiene forma de pensar, forma de sentir, forma de reaccionar, opuestos a la de uno, y tiene tanto derecho. Entonces, si está dispuesto a adaptarse, ceder a eso. Para compromiso de convivencia. La palabra es compromiso y convivencia. Si no, está hablando de otra cosa. La autor habla de compromiso de convivencia. Si descubre que quiere eso, tiene que buscarlo donde eso está, no donde esto no está. Grupos de vinculación, agencias matrimoniales, algún tipo de filtro que le indique que la persona tiene una búsqueda seria, pero no seria para convivencia de pareja. Y asegurarse que la persona que dice eso sabe de qué está hablando. Eso es el primer filtro donde casi el 80% de los candidatos y personas salen y gracias a Dios. Porque si la persona descubre que pertenece a la punta de la pirámide, que quiere eso, va a conseguir, va a buscar donde eso está y no donde está. Ahí, esta es la primera idea. Sí, se vuelve algo Obviamente mucho más que eficiente. a partir de la literatura y de esta visión se puede ir desarrollando, trabajando más individualmente las temáticas, tomando sesiones de consultoría rabínica específicas sobre esto. Varones o mujeres, también hay muchas morot, maestras de la comunidad judía observante, ortodoxa, que ayudan en esto. Y algo que está muy, muy importante de puntualizar también es, esto nos evita muchísimos dolores de cabeza, dolores del alma, porque no nos estamos exponiendo a personas sin ningún filtro, como usted comenta, sin ninguna información previa, como pasa hoy en día, sobre todo aquí en los latinos, que nos caracteriza a veces el ser muy impulsivos y románticos y emocionalistas, y no nos damos cuenta que estamos yendo como ovejas al matadero, porque estamos exponiendo nuestra intimidad, nuestro tiempo ante un desconocido, una desconocida, y que luego no sabemos qué tipo de persona es, valores, visión tiene, y obviamente estamos corriendo riesgos innecesarios. Entonces, este creo que es un muy valioso consejo que nos deja para empezar a tomar conciencia por ejemplo, yo les pongo mi caso, no soy judío, no he contratado a lo mejor una agencia matrimonial, no tengo idea de dónde sacarla, pero con este consejo, algo que usted me dijo en su momento fue, habla con conocidos, amigos cercanos y coménteles tu deseo de tener convivencia para matrimonio, de tener una pareja estable. Y esto es importante porque se supone que tus amigos o la gente que tú respetas, que ya tienes un tiempo conociendo, pues también ellos tienen ya referencias de ti y van a poderte buscar una persona que podría ser compatible contigo. Entonces, creo que eso es algo que hoy en día más que nunca debemos de estarlo compartiendo, porque al final de cuentas estamos expuestos de por sí con las redes sociales y ahora encima poder complicarnos más la vida, yo creo que nadie lo quiere. El primer paso también es saber que la Torá y la palabra Torá no es Biblia. La Torá es la sabiduría milenaria del pueblo de Israel que comienza con la Biblia y continúa con 3000 años de tradición rabínica del pueblo de Israel. Tiene respuesta y guía para todas las cosas que la persona puede necesitar. Eso no quiere decir que cualquiera va a leer y va a saber, pero sí que está ahí. Entonces, el primer paso es saber, bueno, quiero pareja. Que la Torá, en su el término amplio, la Torá más los sabios de Israel nos indican de llaves específicas para mí, para mi caso, para esta generación. Y así en diferentes aspectos. Que lo primero es ver la Torá como un manual de instrucciones para la vida. Por eso se llama la Torá, Torá Or, la Torá de luz, de ahí el nombre de nuestro centro, Luz de la Torá, que es Torat Haim, una Torá de vida y una Torá de verdad. Te muestra la verdad y para vivir una vida significativa. Y eso es lo que la gente busca en la Torá. Cuando la gente va al sabio de Israel, no busca hacerle milagros, ni maravillas, entonces, en general, se repudia esto. Viene a buscar significado, sabiduría, elementos prácticos, solución para sus temas específicos. Eso sí va a encontrar. Orientación y guía. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que usted ha detectado que a veces es con lo que los matrimonios están batallando para poder tener una mejor comunicación, una mejor relación? Algo que nos pudiera compartir. Cuando hablamos de parejas conformadas, entonces,
El tema es bajo qué cimientos se formó esa pareja. Muchas veces la unión fue o circunstancial o enamoramiento y no hubo una complementariedad, una compatibilidad primaria. En ese caso es como un edificio que se construye y tiene determinados movimientos en los cimientos, que hay que reforzar los cimientos. Entonces, la apelación ahí sería no al tema puntual específico, por qué batallan y por qué discuten y todo eso, sino qué los sostiene como pareja. Y cuanto más se fijen sobre cuáles son los cimientos, más eso le va a ayudar para la tolerancia y la aceptación en las diferencias. Lo que hay que trabajar es la aceptación en las diferencias. Cuando las parejas describen una tensión, lo que están haciendo es que no quieren dar el brazo a torcer y cada uno quiere tironear para ese lado. Se parece más a socios comerciales que a parejas. En la pareja la dinámica es la inversa a un socio comercial. En el socio comercial tengo que ver cuánto le saco y cómo lo destruyo y cómo le saco. Acá es al revés. Cuánto yo cedo en pos del otro y eso me da derecho de hidalguía. Y también cuando yo lo necesite que el otro ceda en pos de mí. Pero la llave es cuánto yo le concedo al otro, no cuánto le saco del otro. Y eso se aprende. Se aprende tanto que tenemos que ver qué nos une, no qué nos separa. Para reforzar eso y que eso pueda prevalecer y sublimar a lo que nos separa y podamos convivir con las diferencias. No nulificar las diferencias y menos que el otro quiera ser igual que yo. O que el otro acepte lo que yo digo, mi postura. ¿Por qué debería hacerlo? Si es otra persona o con otro género que condiciona todo. El género opuesto al mío condiciona su forma de reaccionar, sus sentimientos, sus pensamientos, sus aspiraciones, ni que hablar que parte de una familia diferente. De hecho, la Torah mismo nos indica que por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se pegará a su esposa. La diversidad de familias, de lugares, de contextos, de experiencias, eso es lo que trae la fecundidad y abundancia en las naciones. Entonces, desde un principio saber que vamos a interactuar con alguien absolutamente diferente. Y la visión de la pareja no es hacer que el otro sea igual que yo, porque me estaría casando con un espejo. Ahora, si yo quiero que el otro reaccione como yo lo haría, o sea igual que yo, el otro va a querer lo mismo, también tiene derecho. Y ahí empiezan todas las tensiones y todas las batallas. Pero bueno, también ayudamos, asesoramos a parejas ya conformadas, parejas de meses, de años, de décadas, con hijos, sin hijos, para justamente reforzar esos cimientos y que esas tensiones se puedan limar. Perfecto. Y respecto a los hijos, ¿qué nos puede aconsejar o compartir en este momento? O escuchamos que todo el mundo dice que nadie enseña cómo ser papá, y yo considero que eso es una vil mentira, porque de entrada podemos aprender de ejemplos, ya sea en casa, de conocidos, etcétera, ir precisamente a especialistas que nos puedan aportar conocimiento certificado, comprobable, para irnos preparando. Pero independientemente de eso, ¿qué consejos prácticos nos pudiera compartir respecto al tema de la El educación consejo de los más hijos? práctico es el siguiente. Educación de los hijos no quiere decirle al hijo lo que tiene que hacer, sino todo lo contrario. Uno, chequear en pensamiento, palabra y acción lo que uno hace con ojos críticos y modificar lo que uno hace. Y el chico va a ver. El chico es chico, no tonto. Como no tiene la capacidad de verbalizar y menos contradecir al padre, pero observa y absorbe. De más que fijarse en lo que el chico tiene que tener, el padre tiene que ver no que él muestra, que él hace. Mostrar sería formar una pantomima, una simulación para que el chico vea. Pero el chico se da cuenta que es algo falso. No lo que uno le muestra al chico, lo que uno hace de verdad. Educación quiere decir en la Torah que uno haga lo que tiene que hacer y la situación de familia, como conviven, el chico va a ver y va a copiar. Si el chico va de golpes y puñetazos y pugilato e insultos, el problema no es de la escuela, el problema es porque eso pasa en la casa. ¿Dónde crees que lo saca el chico? Ningún niño nace malo, ningún niño nace violento, todos nacen buenos. Y la escuela no lo vuelve loco, son los padres que tienen violencia y el chico expresa eso. Entonces, de nuevo, educación de los hijos no es indicarle al niño lo que tiene que hacer o regañarlo. Educación empieza con que el padre tenga que ver qué él hace, no que él muestra, qué él hace. Por ahí empieza. Súper importante
el poder predicar con el ejemplo y precisamente entendamos que al final de cuentas que cada uno es responsable de sí mismo y obviamente cuando tienes hijos pues también de ellos, pero el cambio empieza en uno. Rabino, para ir cerrando y nuevamente agradecerle la oportunidad de platicar con usted y de tener este espacio, ¿qué consejos nos puede compartir en forma general para tener una espiritualidad más enriquecedora? En primer lugar, definir también la palabra espiritualidad. Bajo la palabra espiritualidad se abarcan muchas cosas. Acá hablamos más que espiritualidad, el término más específico es moralidad y saberse haciendo lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Entonces, hay cosas que el sentido común de uno le dice lo que es lo correcto. Hay cosas más específicas. Entonces, la aspiración de la palabra espiritualidad como algo que la persona va a sentir y va a apasionarse, todo eso hay que dejarlo de lado. Espiritualidad para la Torah quiere decir hacer lo correcto. Y lo correcto no es lo que me parece, sino lo correcto es lo correcto. Principalmente lo que Dios indicó en la Torah que es correcto. Y ver cómo yo me amoldo, me adapto y cambio mi ser a lo correcto y no como lo correcto se adapta a mis estándares. Es diferente y a eso llamamos espiritualidad. Cuando la persona adapta su ser, sus costumbres arraigadas, su forma de pensar, su forma de hablar y su forma de sentir a lo correcto, a lo moral. Y no que la persona se llene de vacuidades y de cuestiones genéricas. Eso la Torah llama espiritualidad, hacer lo correcto. Y de aquí entendemos que precisamente esta conjugación de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos la Torá, más los comentarios y las tradiciones que vienen a traernos los sabios de Israel desde hace 3000 años, pues nos dan toda esta sabiduría y práctica para poder aprender cómo llevar a cabo las acciones correctas en cada área de nuestra vida. Como usted puntualizaba, abarca todo, desde el nacimiento hasta que la persona fallece, todos los ámbitos de la vida. Y precisamente de eso se trata, que la espiritualidad a veces solamente la contemplamos como la búsqueda por sentido, por lo divino, pero al final de cuentas, qué bonito ahorita que nos vuelve a aterrizar en este punto que tenemos que vivirla de forma práctica. Y qué mejor que verla como esta sabiduría que nos lleva a vivir una vida bien, una vida recta, porque vemos que muchas veces precisamente se separa lo espiritual de la moral. Y es donde se tergiversa todo, ¿cierto? Sabiendo que la moral no depende de lo que yo quiero, sería un capricho mío y voy a adaptarlo a mis pasiones transitorias. Y saber que la palabra espiritualidad, acá, mucha gente argumenta en estos tiempos, no tengo religión, tengo espiritualidad. Pero lo que deposita en esa palabra es un no compromiso. Acá hablamos, la primera parte es correcta, no hace falta ninguna religión, pero sí hace falta un compromiso concreto y específico sobre normas que la persona tiene que adaptarse a ellas, no que ella se adapte a la persona. O sea, salir de la parsimonia del sillón, de tocar el botón y ver, hoy voy a ver acá, voy a ver allá, va a hacer alguna práctica para dejar contento, sino entregarse a una tarea que es la propia modificación de las emociones y del intelecto y de la espiritualidad del alma en torno a una verdad superior. Obviamente que hay un camino trazado de milenios al respecto, hay guías específicos que lo van a orientar y eso invitamos a las personas que dejen de lado un poco los prejuicios o las ideas que tengan y se dediquen un tiempo en forma desaprender y en forma neutra a descubrir qué significa antes de tomar partido, sabiendo que es mucho más intenso, significativo y profundo y abarcador de lo que la persona piensa. Rabino, ¿cuál sería la parte de ser rabino que es lo que más le apasiona, lo que más le da satisfacción a usted? Principalmente, y en mi tarea, dentro del rabino hay muchas tareas, la tarea específica de desarrollo, que es el desarrollo del mensaje y la organización de las comunidades de personas no judías en torno de esto, es descubrir dentro de los manantiales eternos de la Torá que hay todo un sistema de vida, un código normativo específico y las herramientas conceptuales para poder determinar y poder orientar a las personas en cada caso, especialmente a las personas que no son judías. Dado que no vengo de ese contexto, vengo de un contexto en un vecindario judío, siempre en un entorno practicante,
Entonces, tomar esta luz y poder entregarla, orientar a las personas y hacer que descubran la luz de la Torá, guiarlas, sabiendo que no tienen que modificar algo mágico en su vida, sino solamente echar luz a lo que tienen. Eso es algo maravilloso, poder impactar tantas vidas con algo racional, moral, ético y que levanta a la persona. Tremendo. Finalmente, para cerrar este primer episodio de la segunda temporada, le tocó ser el padrino invitado de lujo. ¿Algún mensaje que nos quiera dejar, Ravi? Por favor. El mensaje principal es que hay mucho para investigar en el mundo auténtico de la Torah, no dejarse llevar por fragmentos, pedacitos de videos y cosas, sino realmente salir de la parsimonia de ser un visualizador de videos o de textos de algunos segundos o minutos por internet, sino realmente salir de eso y ser un estudiante. El estudiante no es que toma a como le parece, sino que se entrega a la guía de un maestro en un grupo y así todos. La Torah se recibe de alguien, no se inventa, y menos con las personas que no tienen ningún contexto, ningún eh, parámetro de pensamiento toránico específico que recibió de algo, va a inventarlo. Tiene que plegarse al árbol del Sinai y empezar a transitar esto. Todos los que lo hacen ven en su vida luz, intelecto, espiritualidad, moderación y beneficio. Es algo comprobable absolutamente, sin magia, sin nada extraño, sin nada peligroso, sin nada sectario, sin nada que lo enajene de su entorno, sino solamente al revés, ¿no? Introducir esclarecimiento, orientación y propósito y significado en su vida. Muy hermoso mensaje, Ravi. Le agradezco enormemente este espacio que tuvimos. Vamos a dejar ahí en los comentarios sus redes sociales, su página de Luz de la Torá para que la gente pueda acceder, noajidas.org, si no me equivoco Es para que, correcto, es a la web y nuestro canal Luz de la Torá en YouTube. Tenemos más de 500 clases y damos clases en vivo todo el tiempo. Y también nuestro Facebook, Ariel Groisman o Rabino Ariel Groisman, estamos a disposición. así que ya saben, si tienen inquietudes sobre el tema de la Torá, de la conversión del judaísmo, necesitan acompañamiento y asesoría para temas más concretos que estén atravesando, vamos a tener por ahí estos puntos de contacto con el rabino para que ustedes puedan atenderse junto con él. Muchísimas gracias. Le agradezco enormemente esta disposición constante que tiene de escucharnos, de compartir de la Torá cada vez, como usted lo comenta, con nuevas clases, nuevo contenido. Es algo maravilloso que tenemos la oportunidad de poder aprender junto con usted y de poder compartir estos espacios. Muchísimas gracias, Alfred. Bendiciones para tu espacio también, que siga desarrollándose, prosperando con éxito y que el mensaje llegue a cada uno para transformar sus vidas. Mis bendiciones y mis plegarias a ustedes de próspero bienestar, plena espiritualidad, salud, alegría y abundancia para todos, con sonrisas en vuestros labios. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Ravi. Shalom, shalom.